Tomás siempre ha sido un soñador. Desde chiquito, su cuarto estaba tapizado de pósters de ruinas antiguas, mapas y libros de arqueología. Con sus ojos cafés, siempre chispeantes de curiosidad, y su pelo negro cayendo en desmadre sobre la frente, se la pasaba horas imaginándose aventuras en tierras lejanas, descubriendo tesoros ocultos y desenredando secretos del pasado. A sus 35 años, su pinta refleja tanto su fuerza como su dedicación. Sus manos estaban curtidas por el trabajo duro, pero sus ojos aún llevaban el brillo soñador de su juventud. Físicamente, Tomás era macizo, con músculos bien marcados gracias a años de chambear como albañil. A pesar de su apariencia fuerte e imponente, casi rozando el 1,90 m, tenía un corazón tierno y una naturaleza introspectiva. Era de mecha corta, rara vez se enchilaba y siempre buscaba arreglar broncas con diplomacia. Tenía una paciencia de santo y una curiosidad que no se acababa, rasgos que lo hacían un estudioso apasionado, aunque sin una carrera universitaria formal. Pero la realidad era muy distinta de sus sueños de niño. Tomás curraba como albañil, arreglando paredes y techos en un pueblito. Sus días estaban llenos de jale físico matador, pero siempre sacaba tiempo para leer sobre civilizaciones antiguas y planear sus aventuras imaginarias. Jamás se habría imaginado que su destino cambiaría una mañana cualquiera, cuando recibió una llamada inesperada. Era una mañana soleada cuando Tomás recibió una llamada extraña. La voz al otro lado de la línea estaba apurada y nerviosa. «Doctor Lavalle, por fin te encontré. Necesitamos que vengas de inmediato al aeropuerto. El vuelo a Lima sale en 2 horas». Tomás intentó explicar que él no era ese doctor, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Intrigado y con la sensación de que algo grande estaba a punto de pasar, decidió ir al aeropuerto. Al llegar, Tomás encontró a una mujer elegante sosteniendo un cartel con el nombre Dr. Lavalle. Antes de que pudiera aclarar las cosas, ella lo agarró del brazo y lo llevó al mostrador de check-in. «Por fin, pensamos que te habías rajado», dijo ella, sin darle tiempo a protestar. En un abrir y cerrar de ojos, Tomás se encontraba en el avión, rumbo al Perú. Durante el vuelo, Tomás intentó averiguar más sobre la expedición, pero la mujer, que se presentó como Mariana, estaba más interesada en revisar mapas y notas. «Estamos en una misión crucial», dijo sin levantar la vista de los documentos. «Creemos haber encontrado la ubicación de la mítica ciudad inca de Paititi. Si estamos en lo cierto, esto será el mayor hallazgo arqueológico del siglo». Tomás no pudo contener su emoción. Aunque era un albañil, siempre había soñado con ser un explorador. Y ahora, de alguna manera, estaba en camino a una aventura real. Cuando el avión aterrizó en Lima, fue llevado directamente a un hotel donde el equipo de la expedición estaba reunido. Allí, conoció a otros miembros del equipo, incluyendo al enigmático profesor Ortega, un arqueólogo renombrado, y a Carlos, un guía local con un vasto conocimiento de las montañas peruanas. A pesar de sentirse un impostor, Tomás decidió seguir adelante. Estaba determinado a aprovechar esta oportunidad única. En los días siguientes se integró al equipo, participando en reuniones y ayudando en los preparativos para la expedición. Cada paso lo acercaba más a su sueño de infancia. Se dedicó a aprender todo lo que pudo sobre la cultura inca y la historia de Paititi. Finalmente, el día de la partida llegó. El equipo se subió a un pequeño avión, un monomotor antiguo con la fuselaje desgastada por el tiempo y la aventura. El ruido del motor era alto, pero constante, dando una sensación de seguridad algo frágil. Las alas del avión parecían vibrar con la tensión del vuelo, mientras los asientos de cuero rasgado ofrecían poco confort. El piloto, un hombre de mediana edad llamado Raúl, era un veterano de las alturas andinas. Su cara estaba marcada por arrugas profundas y su mirada transmitía una confianza tranquila. Raúl había conducido innumerables expediciones y conocía los cielos y las montañas de Perú como la palma de su mano. Mientras sobrevolaban las cordilleras, Tomás observaba el paisaje abajo con una mezcla de fascinación y aprensión. Las montañas se erguían majestuosas, cubiertas por un manto de vegetación densa que escondía secretos milenarios. Ríos serpenteaban a través de los valles, brillando bajo la luz del sol. Era una vista que quitaba el aliento, pero también le recordaba a Tomás los desafíos que estaban por venir. El avión aterrizó en una pequeña pista de tierra
en una remota aldea en las montañas. La recepción fue cálida, con los habitantes locales curiosos y acogedores. Sin embargo, no había tiempo que perder. El equipo pronto inició su jornada a pie, cargando mochilas pesadas con equipos y provisiones. El terreno era traicionero, con senderos estrechos y resbaladizos que serpenteaban por las laderas empinadas. La vegetación densa a menudo bloqueaba el camino, obligándolos a abrir paso con machetes. Las condiciones climáticas eran igualmente desafiantes. Durante el día, el sol escaldante hacía vibrar el aire con calor, haciendo la caminata agotadora. Por la noche, la temperatura caía drásticamente, obligándolos a refugiarse en tiendas de campaña y encender fogatas para calentarse. Lluvias torrenciales surgían sin aviso, transformando el suelo en un lodazal traicionero. Vientos fuertes silbaban a través de los valles, amenazando con derribar sus tiendas y dispersar sus pertenencias. Durante la caminata, Tomás empezó a sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada paso parecía cargar una duda silenciosa, una sombra de miedo a ser descubierto como un impostor. Sabía que, en cualquier momento, podría revelarse que no era el doctor Lavalle, sino solo un albañil con grandes sueños. La culpa lo consumía en momentos de silencio, cuando los sonidos de la selva se calmaban y él quedaba solo con sus pensamientos. Estoy engañando a todos, pensaba Tomás, mientras su mirada se fijaba en el camino adelante. ¿Y si esto compromete la expedición? ¿Y si fallo en un momento crucial? La voz de la inseguridad era alta, pero había algo más profundo dentro de él que susurraba una verdad diferente. Algo dentro de él decía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que siempre estaba destinado a hacer. Cada descubrimiento, cada paso más cerca del objetivo, alimentaba su convicción de que, a pesar de todo, tenía un papel importante en esta jornada. Tomás reflexionaba sobre su pasado, recordando todas las veces que soñó con aventuras como esta, mientras reparaba paredes y techos. Tal vez este sea mi verdadero destino, pensaba. Tal vez he sido llamado aquí por una razón. Esta idea lo confortaba y fortalecía. La culpa y la duda aún estaban presentes, pero las llevaba como parte de su jornada, transformándolas en motivación para continuar. Así, con el corazón pesado pero determinado, Tomás seguía adelante. Cada paso en la senda era una batalla contra sus miedos internos y los desafíos externos del terreno y del clima. Sabía que el camino adelante sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, movido por una mezcla de sueño y deber que lo guiaba a través de las montañas peruanas hacia un destino incierto, pero grandioso. Después de días de caminata, el equipo finalmente llegó a un valle aislado. Allí, rodeado por montañas imponentes, estaba lo que quedaba de una antigua ciudad inca. Ruinas cubiertas de vegetación, templos derrumbados y extrañas esculturas de piedra creaban una atmósfera mística y casi surrealista. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que estaba frente a algo extraordinario. Mientras el equipo montaba el campamento, Tomás exploraba las ruinas, sintiéndose como un niño en un parque de diversiones. Cada piedra y cada inscripción contaban una historia. Estaba tan absorto en sus descubrimientos que casi no notó cuando Mariana se acercó. «Doctor Laval», llamó ella, «necesitamos que descifres estas inscripciones». Mariana, una mujer en sus 30 años, era una arqueóloga e historiadora renombrada, especializada en civilizaciones antiguas de América del Sur. Con su largo cabello castaño, siempre recogido en un moño práctico y ojos verdes que brillaban con entusiasmo y determinación, era una figura de autoridad respetada por todos en la expedición. Desde joven, Mariana se había enamorado de la arqueología, fascinada por las historias escondidas en las capas de la tierra y en las ruinas olvidadas. Ya había liderado varias expediciones exitosas antes de unirse a esta jornada en busca de la mítica ciudad de Paititi. Mariana encontró a Tomás de manera inusitada. Inicialmente, ella buscaba al famoso arqueólogo Dr. Lavalle para liderar la expedición. Sin embargo, debido a un malentendido y una serie de eventos inesperados, terminó reclutando a Tomás, creyendo que él era el doctor. Durante la expedición, Mariana no solo actuaba como arqueóloga, sino también como líder, coordinando las actividades y asegurando que todos trabajaran en armonía.
Su habilidad para descifrar inscripciones antiguas e interpretar artefactos era incomparable, haciéndola indispensable para la expedición. Además, poseía una habilidad rara para motivar e inspirar al equipo, incluso en los momentos más difíciles, gracias a su entusiasmo contagioso y su profunda empatía. Tomás sabía que tenía una aliada y amiga en Mariana. Juntos representaban la fusión perfecta de pasión, conocimiento y determinación, listos para desvelar los secretos que las antiguas piedras incas guardaban. A pesar de las adversidades y la presión, Tomás decidió realmente ayudar en la expedición. Usando su conocimiento rudimentario de arqueología, comenzó a analizar los símbolos. Para su sorpresa, logró descifrar parte del texto. Las inscripciones hablaban de una gran ciudad escondida en las montañas, protegida por antiguos guardianes y llena de riquezas inimaginables. Era Paititi, la ciudad perdida de los incas. El descubrimiento causó un alboroto en el equipo. Todos estaban eufóricos, y Tomás fue tratado como un héroe. Sin embargo, su alegría fue corta. Esa noche, escuchó una conversación sospechosa entre dos hombres del equipo. Hablaban en susurros sobre un plan para saquear la ciudad y vender los artefactos en el mercado negro. Tomás sabía que necesitaba hacer algo para impedirlo, pero no sabía en quién confiar. Determinado a proteger la herencia inca, Tomás decidió investigar más. Comenzó a observar a los miembros del equipo con más atención, buscando señales de traición. Fue entonces cuando notó que Carlos, el guía local, también parecía desconfiado. Tomás decidió acercarse a él y compartir sus preocupaciones. Para su sorpresa, Carlos reveló que ya estaba al tanto del plan y que estaba tratando de descubrir la identidad de los traidores. Juntos, Tomás y Carlos elaboraron un plan para desenmascarar a los criminales. Comenzaron a dejar pistas falsas y a observar las reacciones de los sospechosos. En poco tiempo, lograron identificar a los líderes del esquema, uno de los asistentes de Ortega y uno de los guardias de seguridad. Ahora necesitaban encontrar una manera de exponer a los traidores sin poner en riesgo la expedición. La oportunidad surgió cuando el equipo encontró una cámara oculta en las profundidades de las ruinas. La cámara estaba llena de artefactos invaluables e inscripciones que revelaban más sobre la historia de Paititi. Tomás y Carlos decidieron usar este descubrimiento para atraer a los traidores. Esparcieron la noticia de que iban a registrar todos los artefactos y enviar la información al gobierno peruano. Esa noche, mientras todos dormían, los traidores intentaron robar los artefactos. Tomás y Carlos, junto con algunos miembros leales del equipo, los estaban esperando. Se desató una feroz lucha, pero finalmente lograron someter a los criminales y atarlos. Al día siguiente, con la ayuda de las autoridades locales, los traidores fueron llevados bajo custodia. Sin embargo, aunque había salvado los artefactos, capturar a los traidores le costó caro a Tomás. El asistente de Ortega sabía sobre la verdadera identidad del albañil y la reveló a todo el equipo. El campamento, que momentos antes estaba lleno de celebración por la captura de los traidores, cayó en un silencio incrédulo. Todos miraban a Tomás con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Mariana, que siempre había creído en Tomás y confiaba en sus habilidades, sintió un golpe profundo al escuchar la revelación. ¿No eres el doctor Lavalle?, preguntó ella, la voz temblorosa. Tomás, con el corazón pesado, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Con un suspiro profundo, comenzó a explicar su historia, desde la llamada inesperada hasta el momento en que decidió unirse a la expedición. Su voz estaba cargada de sinceridad y arrepentimiento, pero también de una pasión innegable por lo que hacía. Mientras Tomás hablaba, los miembros del equipo comenzaron a darse cuenta de la profundidad de su dedicación y valentía. Aunque no era un arqueólogo de formación, había arriesgado todo para proteger los artefactos y asegurar el éxito de la misión. Lentamente, la tensión en el campamento comenzó a disminuir, pero el desafío de restaurar la confianza de todos aún se cernía sobre él como una sombra. Mariana, después de un largo momento de reflexión, se acercó a Tomás. Nos engañaste, pero no puedo negar el valor de lo que hiciste por esta expedición. Decidiremos juntos cómo proceder. Con esa declaración, indicaba que, a pesar de la traición, reconocía la importancia de las acciones de Tomás.
El equipo, inspirado por el liderazgo de Mariana, acordó continuar la expedición con Tomás, pero ahora con una nueva dinámica, donde tendría que probar constantemente su lealtad y competencia. Tomás sabía que reconquistar la confianza de todos no sería fácil, pero estaba más determinado que nunca a demostrar que, a pesar de su pasado, su corazón estaba verdaderamente comprometido con la arqueología y la preservación del patrimonio histórico. En las semanas siguientes, la expedición continuó sus excavaciones y estudios en la antigua ciudad inca. Tomás trabajó incansablemente, colaborando con Mariana para descifrar las inscripciones y estudiar los artefactos. Cada día era una nueva oportunidad de probar su valor y dedicación. Se dedicó a aprender de los verdaderos expertos, absorbiendo conocimiento y aplicándolo con un fervor renovado. El equipo, inicialmente escéptico, comenzó a apreciar su pasión genuina y su habilidad para encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Los desafíos no pararon ahí. Los traidores, aunque estaban presos, tenían cómplices que aún estaban al acecho, observando la expedición desde lejos. Tomás, Mariana y Carlos tuvieron que redoblar la seguridad y ser más cautelosos en sus acciones. Las noches eran especialmente tensas, con guardias en vigilancia constante y un estado de alerta que mantenía a todos en vilo. En medio de esa tensión, el equipo hizo un descubrimiento monumental, un mural detallando la trayectoria de los incas hacia Paititi y los tesoros que escondían. Mientras estudiaban el mural, Tomás notó algo intrigante. Una serie de símbolos que había visto antes en uno de los artefactos. Él y Mariana pasaron horas intentando descifrarlos, hasta que finalmente resolvieron un enigma que llevaba a una cámara oculta bajo el templo principal. Esta cámara, al parecer, podría contener la clave para entender la desaparición de la civilización inca y los secretos de Paititi. La emoción del descubrimiento fue opacada por la amenaza inminente de los cómplices de los traidores. Tomás sabía que cada paso debía ser calculado cuidadosamente. Él y Mariana formaron un pequeño equipo para explorar la cámara, mientras Carlos y los demás mantenían la vigilancia. Cuando finalmente abrieron la entrada de la cámara, fueron recibidos por una visión deslumbrante, paredes cubiertas de oro, inscripciones y artefactos que parecían intactos por el tiempo. Dentro de la cámara encontraron un artefacto singular, un disco de oro con inscripciones minuciosas que brillaban con luz propia. Al estudiarlo, Mariana se dio cuenta de que aquello no era solo un objeto de valor, sino un mapa estelar que podría explicar los conocimientos avanzados de los incas sobre astronomía. Tomás, al sostener el disco, sintió una conexión profunda con el pasado, como si todos sus sacrificios y esfuerzos lo hubieran llevado a ese momento. Pero el tiempo era enemigo. Los cómplices se estaban acercando, y Tomás sabía que no podían llevarse todos los artefactos sin atraer atención indeseada. Necesitaban proteger el disco de oro a toda costa. Planearon una retirada estratégica, escondiendo el artefacto en un lugar seguro mientras realizaban un regreso cuidadosamente orquestado al campamento principal. La tensión alcanzó su pico cuando los cómplices de los traidores finalmente atacaron. Una feroz batalla se desató, pero esta vez el equipo estaba preparado. Con el liderazgo de Mariana y la valentía de Tomás, lograron repeler a los atacantes y asegurar la seguridad de los artefactos. El gobierno peruano, informado de la situación, envió refuerzos para proteger la expedición y los tesoros recién descubiertos. Finalmente, con la seguridad restablecida y los artefactos protegidos, la expedición pudo reanudar su trabajo. Tomás, ahora completamente integrado y respetado por el equipo, reflexionaba sobre su trayectoria. Había comenzado como un albañil soñador, pero ahora era parte vital de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. Más que eso, había encontrado su verdadero llamado y demostrado que, con pasión y determinación, cualquiera puede superar sus propios límites y alcanzar la grandeza. El profesor Ortega, que inicialmente se había enfadado, terminó reconociendo el valor de Tomás y le ofreció la oportunidad de estudiar arqueología formalmente. Así, decidió seguir una nueva carrera e ingresó en la universidad para estudiar arqueología. De regreso a su ciudad natal, Tomás fue recibido como un héroe. La noticia del descubrimiento y del desmantelamiento del esquema delictivo se extendió rápidamente. Fue invitado a dar conferencias y entrevistas, donde siempre hacía hincapié en el valor del patrimonio cultural y la importancia de protegerlo.
Los años pasaron y Tomás se convirtió en un arqueólogo renombrado, respetado por su trabajo y dedicación. Dirigió varias expediciones, siempre recordando la importancia de proteger y preservar el patrimonio cultural. Su viaje lo llevó a lugares increíbles, pero siempre regresaba a Perú, donde todo comenzó. Durante una de sus visitas a Perú, Tomás fue invitado a una ceremonia especial. El gobierno peruano quería homenajearlo por sus servicios a la arqueología y a la protección del patrimonio cultural. Durante la ceremonia, Mariana, que ahora era directora de un importante museo, dio un discurso emocionante, destacando la valentía y la pasión de Tomás. Mientras recibía el homenaje, Tomás miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud. Había encontrado su verdadero llamado y su viaje estaba lejos de terminar. Sabía que aún había muchos secretos por descubrir y muchas aventuras por vivir. Y sobre todo, sabía que, no importa cuán lejos lo llevara su viaje, siempre llevaría consigo el recuerdo de su primer gran sueño y de la increíble aventura que cambió su vida para siempre. Así, la leyenda de Tomás, el explorador improbable, continuó inspirando generaciones, recordándonos a todos que, a veces, nuestros sueños más locos pueden hacerse realidad de maneras que nunca imaginamos. Aunque la historia de Tomás parecía haber llegado a un punto de conclusión, su verdadera aventura apenas comenzaba. Después de la ceremonia, Mariana se acercó a él con una expresión de urgencia. «Tomás, hay algo que necesitas ver», dijo ella, llevándolo a un rincón más reservado. Le reveló un antiguo mapa que no había sido mostrado al público. Este mapa fue encontrado en las profundidades del museo. Creemos que puede llevar a otra ciudad inca perdida, aún más antigua que Paititi. Tomás se mostró intrigado. «¿Cómo conseguimos acceso a este mapa?», preguntó. Mariana explicó que el mapa había sido donado al museo por un coleccionista anónimo y que su autenticidad aún estaba siendo verificada. Sin embargo, la posibilidad de otro descubrimiento monumental era irresistible para Tomás. Sabía que esa podría ser la clave para desvelar aún más secretos del pasado. En los días siguientes, Tomás y Mariana comenzaron a planificar una nueva expedición. Esta vez, Tomás estaba más preparado. Ya no era el albañil que soñaba con ser explorador, sino un arqueólogo respetado y experimentado. Reclutaron un equipo de especialistas, incluyendo al geólogo Dr. Silva, la bióloga Dra. Gómez y el antropólogo Dr. Pérez. Cada uno de ellos aportaba una habilidad única que sería crucial para el éxito de la misión. Antes de partir, Tomás hizo una visita a Carlos. «Necesito tu ayuda nuevamente», dijo. Carlos, que ahora trabajaba como guía oficial de varias expediciones, aceptó de inmediato. Estaba ansioso por embarcarse en otra aventura con Tomás. El viaje hasta el nuevo sitio fue aún más desafiante que el primero. Las montañas eran más empinadas, el clima más inclemente y la vegetación más densa. Cada paso era una lucha contra los elementos. Sin embargo, la determinación de Tomás y su equipo era inquebrantable. Sabían que estaban a punto de hacer un descubrimiento que podría cambiar la historia. Una noche, mientras montaban el campamento, Tomás notó que algo estaba mal. Las provisiones estaban desapareciendo. Decidió organizar una vigilia nocturna para descubrir qué estaba sucediendo. Para su sorpresa, capturaron a un hombre intentando robar comida. Tras un interrogatorio, descubrieron que era parte de una banda que estaba siguiendo la expedición, esperando robar cualquier artefacto valioso que encontraran. Con esta nueva amenaza, Tomás y su equipo necesitaban ser aún más cautelosos. Reforzaron la seguridad y cambiaron la ruta para despistar a los bandidos. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevos descubrimientos. Encontraron inscripciones y artefactos que confirmaban la existencia de una ciudad aún desconocida. Era como si la propia tierra estuviera revelando sus secretos para ellos. Finalmente, tras semanas de búsqueda incansable, el equipo llegó a un vasto altiplano. En el centro, encontraron los restos de una ciudad antigua, diferente a todo lo que habían visto antes. Las construcciones eran imponentes, con una arquitectura que combinaba elementos incas con un estilo aún más antiguo. Parecía que estaban ante una civilización pre-inca desconocida. Tomás sintió una oleada de euforia. Esta era el descubrimiento de su vida.
Mientras exploraban la ciudad, encontraron un gran templo en el centro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que contaban la historia de un pueblo que había prosperado mucho antes de los incas. Eran conocidos como los antecesores y habían desaparecido misteriosamente, dejando solo sus construcciones y escritos. Dentro del templo, encontraron un artefacto que brillaba con una luz suave. Era una especie de cristal que parecía pulsar con una energía propia. Tomás quedó fascinado. Sabía que este artefacto podría ser la clave para desvelar los secretos de los antecesores. Sin embargo, la banda que los seguía no estaba lejos. Los atacaron en la oscuridad de la noche, intentando robar el cristal. Se desató una intensa batalla. Tomás y su equipo lucharon valientemente y con la ayuda de Carlos lograron repeler a los atacantes. Sin embargo, sabían que no podían permanecer en la ciudad por mucho tiempo. Necesitaban proteger el cristal y los demás artefactos, asegurando que llegaran a salvo al museo para ser estudiados. Con el cristal a salvo, el equipo comenzó el viaje de regreso. Fue un viaje difícil, pero el espíritu de aventura y la sensación de logro los mantuvo firmes. Cuando finalmente llegaron al museo, fueron recibidos como héroes. El descubrimiento de la ciudad de los antecesores y del misterioso cristal era un hito en la arqueología. Tomás sabía que su aventura no terminaba allí. El cristal necesitaba ser estudiado y había muchas preguntas por responder sobre los antecesores, pero estaba listo para el desafío. Después de todo, había encontrado su verdadero propósito, y mientras miraba el cristal brillando en sus manos, sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo y emocionante viaje. De albañil a arqueólogo, su trayectoria era un testimonio de que con valentía y determinación, cualquier sueño, por más lejano que parezca, puede hacerse realidad. Y estaba listo para explorar cada misterio que el pasado aún guardaba, llevando consigo la llama de la curiosidad y la pasión por descubrir las verdades ocultas del mundo. El que la sigue, la consigue.